Pues cordial saludo, tutor y compañeros. Me presento, mi nombre es Joan Sebastián Hernández Blan, soy estudiante de Psicología de la UNAD. Tengo 32 años. En la materia de Psicopatología y Contextos pertenezco al grupo 580. Entonces, en este video vamos a dar respuesta y desarrollo al punto número 4 de la guía de actividades del paso 4, donde vamos a generar un análisis del caso expuesto, el caso número 14, por trastorno de estrés postraumático, y lo vamos a validar desde el modelo biopsicosocial. Entonces, para poner en contexto un poco la descripción del caso, entonces el motivo de la consulta de Alejandro fue que nos indica, bueno, es un hombre de 50 años, nos indica que hace aproximadamente 2 años tuvo un accidente de tránsito en el que iba manejando en compañía de su hijo de 22 años y pues digamos en el accidente él salió ileso, pero su hijo no contó con la misma suerte y fue quien recibió toda la afectación. Entonces, a pesar de que se recuperó rápidamente, para Alejandro fue un episodio traumático y fue algo muy difícil de superar porque, pues, debido a eso se generan diferentes aspectos sintomatológicos que afectaron de alguna manera su conducta. Entonces, vamos a realizar la respuesta de los dos primeros interrogantes. Entonces, uno de ellos es cómo se describen las variables psicológicas, biológicas y sociales y su incidencia en el caso abordado. Entonces, para validar las variables en el caso de Alejandro desde un modelo biopsicosocial, entonces vamos a iniciar con el análisis de la variable psicológica, en donde nos indica una sintomatología, bueno, nos indica sus síntomas y se evidencian signos de angustia, estrés, tristeza, de temor. Tiene también constantes pesadillas respecto al recuerdo del accidente que vivió, a pesar de que su hijo se recuperó de manera muy rápida. Ahora, en aspectos biológicos, dentro de la información y la entrevista por el motivo de consulta, no se relacionan como tal alguna variable concreta o se evidencia alguna variable concreta. Entonces, de igual manera, es importante poder generar un análisis minucioso con una entrevista más amplia en donde podamos llegar a identificar aspectos biológicos, no sé, como una alteración en la sinapsis y en la comunicación de sus neuronas, o un déficit en la producción de ciertos neurotransmisores que puedan llegar a generar alguna alteración en su conducta, y adicional un mantenimiento en el trastorno que ya identificado. Ahora, dentro de perdón, dentro de las variables sociales, podemos evidenciar que el accidente ha generado grandes cambios en la conducta y en el comportamiento frente a su entorno, debido a los síntomas que ya mencioné. Entonces, tuvo afectaciones en su entorno familiar, en su entorno social y en su entorno laboral. Ahora, para el caso de Alejandro es de gran importancia reconocer cada una de las características y necesidades frente al cambio de su comportamiento respecto a los diferentes entornos, tanto el familiar, el social y el laboral, y esto nos ayuda a brindar un apoyo desde diferentes enfoques, como lo son la psicoterapia, que digamos para ello es de gran importancia, y de hecho hago énfasis en la psicoterapia multimodal, debido a que se examinan varios aspectos para poder llegar a determinar cuál es el mejor método de aplicación en la solución de este conflicto interno. Ahora, vamos a dar respuesta al segundo interrogante, donde nos indica cuáles considera sean las posibles causas o hipótesis que están articuladas en el caso de estudio y su abordaje como psicólogo. Entonces, para generar diferentes hipótesis debemos al mismo tiempo generar una entrevista muchísimo más amplia, en donde podamos recoger más información para dar un análisis respecto al conflicto que está generando Alejandro en este momento. Entonces, vamos a ver, tendremos aspectos en cuenta como el contexto en el que se encontraba en el momento del accidente, adicional el contexto a priori y, bueno, antes del accidente y posterior a él, y cómo estos afectan en los diferentes aspectos, validándolo desde el modelo biopsicosocial. Entonces, sus aspectos psicológicos, en este caso que serían los síntomas y los signos que ya pudimos mencionar en el motivo de consulta. Adicional, entonces, validaremos aspectos biológicos, reitero, con una entrevista un poco más amplia para poder identificar ciertos aspectos frente al cambio de comportamiento
que tiene Alejandro. Y adicional, entonces, por último, vamos a validar los aspectos sociales, en donde se evidencia el cambio de comportamiento frente a su familia en aspectos sociales y laborales, y la idea es poder identificar cuáles son sus redes de apoyo social y adicional si los entornos en los que se encuentra en este momento son resilientes respecto al mantenimiento de ese trastorno, y cómo se puede identificar una solución al conflicto presentado dentro del diagnóstico que ya se identificó como es el trastorno de estrés postraumático. Entonces, bueno, agradezco su atención y nada, muchas gracias por la atención prestada.